Aunque a lo largo del curso vamos a continuar hablando sobre cómo se diseña una política pública ambiental, ahora vamos a dedicar un tiempo a algunas nociones básicas de ese proceso. Voy a pasar a explicar algunos términos que van a ser muy útiles para esa finalidad. Primero, entender qué es el estado del ambiente. En este caso, vamos a aludir a la situación de la calidad ambiental, así como la cantidad y características de los recursos naturales que lo conforman. Este estado del ambiente, desde luego, depende de la información, conocimiento que tengamos, ¿no? Así como la percepción eventualmente de los actores sobre el estado del ambiente. En segundo lugar, el concepto de impactos. Aquí lo que vamos a vincular es el estado del ambiente con los efectos que este ambiente genera sobre las personas, sobre los animales, sobre los procesos ecológicos. Y por lo tanto, un problema ambiental es una definición bien importante: problema ambiental como un componente del estado del ambiente que se considera está afectando negativamente el bienestar humano o de otros elementos que el ser humano valora y que merecen atención. Ya hemos visto que el problema ambiental es lo que busca resolver una política pública ambiental. Eh, Ahora, ¿qué causa el problema ambiental? Y aquí hay dos niveles de acción. Lo que se llaman las fuerzas motrices, que son factores socioeconómicos que causan cambios ambientales, entre otros tipos de cambios. Y estos influyen positiva o negativamente sobre las presiones que a su vez se generan sobre el ambiente. Voy a explicar primero lo de presiones para que se entiendan bien lo que es una fuerza motriz. Una presión es un factor natural o también de origen humano que influye directamente en el estado del ambiente, cambia la calidad ambiental y la cantidad de un recurso natural. Por ejemplo, el que hace la presión ambiental sobre el bosque es quien lo tala. Quien hace la presión ambiental sobre la calidad del aire es quien emite gases que contaminan el aire y que reducen, ¿no?, la calidad del ambiente, en este caso del aire, que respiramos. Entonces, esas son las presiones. Entonces, las fuerzas motrices son factores que están más atrás que esas presiones y que influyen en ellas. Por ejemplo, detrás del que tala el árbol se encuentra, por ejemplo, una presión, ¿no?, internacional de demanda de la madera. O un proceso social de migración que hace que la gente vaya a la Amazonía y tenga que talar árboles porque requiere espacio para vivienda o espacio para la actividad agrícola. Entonces, detrás del que tala hay otros factores que se llaman fuerzas motrices que impulsan que esa acción ocurra. Entonces, en ocasiones, la política pública ambiental va a estar enfocada en las presiones directamente, pero también en muchas ocasiones va a tener que ir más atrás y cambiar las fuerzas motrices que impulsan las presiones que a su vez generan el problema ambiental. Ahora, si ya sé que tengo un problema ambiental y ya tengo claro cuáles son sus causas, ahí es que tengo que decidir, primero, si es un tema que merece que el Estado lo atienda, es decir, que entra a la gestión, digamos, de una llamada así agenda pública ambiental. La agenda pública ambiental son todos esos problemas, ¿no?, ambientales que eventualmente se posicionan y que por eventualmente un proceso muy complejo terminan siendo incorporados a la acción del Estado. Entonces, para que un problema ambiental sea parte de la agenda pública ambiental, tienen que haber pasado varias cosas, ¿no?, que vamos a explicar en un rato. Y es a partir de que está en esa agenda pública ambiental que el Estado responde. Es decir, la política pública solo va a aparecer como una respuesta respecto a problemas que se han incorporado en esa agenda pública, si no, el Estado no los va a tomar en cuenta como parte de sus responsabilidades. Puede ser que el tema igual tenga atención por otros actores sociales, actores privados, pero no el Estado. Entonces, lo que nos va a interesar en este curso son las respuestas que el Estado lidera, que el Estado impulsa. Si tuviéramos que hacer un gráfico integrador, podemos usar este, que es muy conocido, sobre estas distintas dimensiones que hemos mencionado hace un rato. Es decir, aquí está el estado del ambiente,
aquí está el problema ambiental que tenemos que atender, que es la diferencia entre el Estado y las características que el Estado debería tener para no afectar nuestro bienestar. Nosotros tenemos que evaluar cuáles son las presiones que generan esta situación ambiental y queremos cambiar, o sea, el problema ambiental, y las fuerzas motrices que están detrás de estas presiones. Y es a partir de que este problema se incorpora en la agenda pública ambiental que diseñamos respuestas que son políticas públicas. Desde luego, esas respuestas tienen que cambiar o deberían modificar el estado del ambiente, y eso a su vez debería cambiar los impactos que eso genera sobre el bienestar. Si eso ocurre, es decir, si las cosas que hacemos cambian el estado del ambiente y los impactos varían y ahora ya no hay problemas con el bienestar de la gente, diremos que es una política pública eficiente, que ha logrado eficacia. Y este es un tema central en la mirada de los gobiernos en la actualidad. Una cosa que se le pide a los gobiernos es efectividad. O sea, no basta con que su origen sea legítimo, un gobierno democrático, por ejemplo, sino que se espera que también sean eficaces en el logro de la protección de los derechos, por ejemplo, o de garantizar el bienestar de los ciudadanos que viven bajo pues, su mandato. Ahora, ¿cómo este problema, que es un problema ambiental, se convierte en parte de la agenda pública del Estado? O sea, ¿cómo pasamos del problema a la agenda? Y aquí un elemento clave es que de las múltiples demandas que hay en el mundo de la sociedad en materia ambiental, problemas ambientales pueden ser identificados muchos, pero es la esfera pública en la cual se discuten estos temas que eventualmente van a hacer o van a permitir que uno de estos temas que ha pasado de ser identificado a ser parte de la esfera logre entrar en la agenda pública ambiental. ¿Cómo logra eso? ¿Cómo se logra que eso ocurra? Hay múltiples cuestiones que están hoy en día entre las explicaciones. Una es porque logra este problema ambiental ser parte de un discurso compartido por múltiples actores y personas, empresas, grupos académicos, etcétera, comparten el mismo discurso sobre un problema. Entonces, eso hace que un tema de pronto ya no sea simplemente un problema ambiental, sino que ya se convierte en un tema de agenda pública. O, por ejemplo, una determinada situación que era un problema ambiental, pero se convierte de pronto en un problema público porque su impacto sobre mucha gente crece. O hay que mirar qué actores son los que han impulsado un discurso. ¿Sí? Por ejemplo, en ocasiones un problema público se vuelve tal porque hay actores con mucha capacidad de influencia, por ejemplo, los medios de comunicación, que logran introducir un tema. A veces la clave está en los argumentos que utilizan, ¿no? ¿Qué tipo de argumentos se usan para hacer que la gente entienda que es un problema ambiental que merece atención pública? Me refiero a la atención del Estado. O también hay que mirar qué intereses hay detrás de cada discurso. A veces la aparición de un problema ambiental no es un tema puramente científico-académico, no tiene que ver con intereses empresariales, con preocupaciones vinculados con el funcionamiento de los sectores económicos. Y también vamos a ver que la manera en que se va construyendo ese discurso del problema ambiental pues puede eventualmente afectar, ¿no?, las decisiones que al final se adoptan. También, desde luego, importa muchísimo el contexto de las instituciones, el contexto de gobernanza existente. Hay que mirar también qué intereses y creencias los actores se despliegan en ese contexto, cómo se conforman redes de colaboración, redes de confianza alrededor del tema. Es decir, un problema ambiental, para que logre convertirse en agenda, tiene que desarrollarse en una esfera pública con múltiples actores, con múltiples intereses, que estos actores tienen recursos, por ejemplo, el acceso a los medios. Los actores forman coaliciones, a veces entran en conflicto unos contra otros, desarrollan discursos, promueven valores, o también a veces aprovechan oportunidades.
Por ejemplo, un grave suceso con tremendos efectos dañinos para el ser humano son mostrados de golpe, ¿no? Por un medio de comunicación. Eso puede generar de repente un shock y la gente dice, acá tenemos un problema serio que atender. A veces puede ser una catástrofe ambiental que origina una conciencia sobre los problemas que un determinado problema ambiental, para la redundancia, genera. Entonces, son esos factores los que eventualmente el Estado tome en cuenta para incorporarlo dentro de la agenda pública ambiental y decidir hacer algo, es decir, generar políticas públicas. Y esto lo hace el Estado y moviliza sus recursos para atender el tema, porque detrás de esa decisión está su esfuerzo como Estado de mantener la legitimidad, de generar confianza en sus ciudadanos, si es un gobierno democrático, tener votos más adelante, cumplir con los mandatos que, por ejemplo, la Constitución establece a algunos estados, poder responder después a la rendición de cuentas. Cuando les pidan cuentas sobre cómo ha actuado frente a un caso, pues el atender un problema ambiental grave le va a dar, sin duda, mejores oportunidades para dar buenas respuestas, buena rendición de cuentas. En general, la gobernanza y el poder de toma de decisiones, ¿no?, que están detrás, que lo lleva eventualmente a considerar estos problemas. Entonces, tenemos que una política pública ambiental es resultado de un proceso decisorio complejo, de un estudio de gobernanza dado, como hemos visto. Uno espera que esa política pública genere resultados, que son cambios sociales o ambientales, que pueden ser atribuidos a estas medidas. Y la efectividad es el grado en el cual las medidas de la política pública han logrado o han contribuido el logro del objetivo ambiental, es decir, la mejora del desempeño ambiental. Ahora, nunca estas políticas ambientales se dan, digamos, solas. Para empezar, hay políticas ambientales que son explícitas, que son las que se desarrollan dentro de los ámbitos propiamente ambientales. Pero también hay políticas ambientales implícitas. ¿Cuáles son estas? Son políticas que se dan en sectores que no son ambientales, pero que sí implican decisiones claras sobre el ambiente. Por ejemplo, yo puedo promover desde mi política pública de desarrollo agrario el uso intensivo de plaguicidas. Esa decisión de usar plaguicidas es una decisión que implica, ¿no?, un objetivo ambiental implícito, que es que no importa la contaminación que se va a producir en el suelo o en otros cuerpos, siempre y cuando se promueva la actividad agraria. Entonces, es una decisión implícita, pero que en el fondo establece para el Estado su visión sobre qué piensa sobre los problemas ambientales, al menos en ese campo. Entonces, es indispensable que exista, por lo tanto, al menos para empezar, una coherencia interna entre todas las políticas ambientales. Como se dan en múltiples sectores, en múltiples campos, lo que puede ocurrir es que inclusive las políticas explícitas no sean coherentes unas con otras. Es decir, unos quieren conseguir cierto o atacar cierto problema y otros quieren atacar el mismo problema pero usando otro tipo de mecanismos que podrían ser eventualmente contraproducentes. Entonces necesitamos una coherencia de las políticas públicas ambientales. Por eso que es muy importante que los países tengan políticas nacionales ubicadas en un nivel más alto, que le den coherencia a todos los objetivos de política que se den a nivel de políticas públicas, para que todas no se estorben entre ellas, sino que más bien haya un efecto de sinergia entre ellas y se apoyen mutuamente. Y luego, otra cosa aún más compleja, es lograr que todas las políticas públicas, ambientales y no ambientales, sean unas que colaboren mutuamente en el logro de los objetivos ambientales. De manera que la política de transporte, la política comercial, la política agraria, no sea una política que se dé independientemente de lo ambiental, sino que incorpore en su diseño los objetivos de la política ambiental. Bien, vamos a dejar ahí esta sesión y nos veremos en la siguiente, que toca ya la próxima semana. Hasta pronto.